a necesitar para llevar a cabo ese proceso de calentamiento de una solución, de una mezcla, etcétera. Entonces, para cumplir con el objetivo de determinar el calor real, vamos a ver algunos conceptos que son necesarios para que ustedes puedan entender y también comprender de qué manera nosotros podemos llevar a cabo la transferencia de calor. Y ustedes bien saben que siempre que hay una diferencia de temperaturas, va a haber transferencia de calor. Y la transferencia de calor se lleva a cabo de dos maneras. Primero, puede ser de la fuente más caliente a la fuente más fría. Si tenemos, por ejemplo, dos bloques, ¿ya?, de distintos materiales y que cada bloque tiene una determinada temperatura, si estos dos bloques tienen la misma temperatura y si unimos ambos bloques, no va a haber ninguna transferencia de calor, debido a que la temperatura tanto de uno de los bloques como del otro va a ser la misma, es decir, va a haber un equilibrio térmico. Pero ustedes bien saben, si uno de los bloques tiene una mayor temperatura que el otro, entonces se va a llevar a cabo la transferencia de calor, de la fuente más caliente a la más fría de manera espontánea. Entonces, esto en cumplimiento tanto del primer principio como del segundo principio de la termodinámica. En el primer principio de la termodinámica, ustedes bien saben que hay conservación de energía, es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y uno de los objetivos de este estudio de transferencia de calor o de conversión de energía está dada en la termodinámica de los procesos. Ustedes han visto en termodinámica de qué manera se puede llevar a cabo la transferencia de calor de la fuente más de manera espontánea. Pero también podemos transferir calor de la fuente fría a la fuente caliente sin temor a equivocarnos y sin ir en contra del segundo principio de la termodinámica. Lo podemos hacer siempre y cuando al sistema le suministremos una energía en forma de calor. Entonces, en ese caso, podemos ir o puede haber la transferencia de calor de la fuente más fría a la fuente más caliente. Esto sucede en los ciclos de refrigeración, ¿no?, donde para llevar a cabo esta transferencia de calor, nosotros necesariamente al sistema tenemos que suministrarle un cierto trabajo. Entonces, con ese trabajo nos va a permitir ir de la fuente más fría a la fuente más caliente. Eso sin irnos en contra del segundo principio de la termodinámica. La manera de transferir el calor, ustedes bien saben, son tres métodos que se conocen y entre ellos tenemos la conducción de calor por convección, por radiación y por conducción. La conducción, ustedes bien saben, se lleva a cabo a través de paredes, ¿ya? Es decir, la transferencia de calor no es de manera directa, sino se lo está haciendo a través de paredes del sistema. Así, por ejemplo, cuando tenemos un serpentín, es decir, un intercambiador de calor, entonces en ese intercambiador de calor, si nosotros queremos suministrar calor a un sistema, es decir, llevar a cabo un proceso de calentamiento, entonces lo podemos hacer en este caso, por conducción. Entonces, la conducción nos va a permitir a nosotros
no tener contacto directo con, con los fluidos de la fuente caliente para llevar a cabo ya sea un proceso de enfriamiento o un proceso de calentamiento. Entonces, la transferencia de calor se va a llevar a cabo a través de las paredes, que pueden ser planas o también pueden ser paredes circulares, como las de una tubería. Y también por la transferencia de calor también se puede llevar a cabo por medio de la convección, es decir, donde van a actuar fluidos, ¿no? Los fluidos que en este caso pueden ser tanto líquidos como también los gases correspondientes. Y a través de ellos se va a llevar a cabo la transferencia de calor. Y por último, la de la transferencia de calor por radiación, cuando existe una fuente calorífica, la cual va a permitir llevar a cabo esa transferencia de calor por radiación. Para, para cumplir con este objetivo de la práctica número 5, lo que necesitamos nosotros es el material, ¿no? Si ustedes ven, una fuente de calor que nos permita llevar a cabo el proceso de calentamiento y hacer que la solución del sistema pueda cambiar de temperatura a medida que va pasando el tiempo. Después necesitamos un tanque, necesitamos reactivos, en este caso pueden ser el azúcar, el cloruro de sodio, puede ser también un carbonato de sodio, etcétera, ¿no? Dependiendo de la solución que nosotros deseemos calentar para poder determinar su calor real, lo vamos a elegir. En este caso podemos utilizar una solución de sacarosa o una solución de cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, esos serían los requerimientos que se tiene para poder llevar a cabo y determinar el calor real que vamos a suministrar a ese sistema. Ahora, entonces, este diagrama de flujo, entonces una vez que se tiene el equipo necesario y los reactivos, entonces necesitamos, como lo había dicho, un tanque donde se va a llevar a cabo el proceso de calentamiento. Luego podemos utilizar un flexómetro para tener las mediciones del tanque, tanto del diámetro externo como de la longitud, donde va a primar la altura de la solución que se requiere para llevar a cabo el proceso de calentamiento, ¿no? Entonces, lo que en el procedimiento lo que tenemos que hacer es, primeramente, medir la longitud del fluido desde la superficie hasta el fondo del recipiente. Entonces, esa altura nos las va a dar L, que puede estar en centímetros o puede estar en metros. Eso va a depender de las unidades que nosotros utilicemos. Siempre hay que utilizar el sistema internacional. Luego, si ustedes ven, vamos a medir el diámetro externo del tanque. Vamos a necesitar una fuente de calor, la que nos va a permitir a nosotros llevar a cabo el proceso de calentamiento. Entonces, ese sería el diagrama de flujo correspondiente. También aquí, para poder determinar la masa de la solución, nosotros podemos utilizar, por decir, un pignómetro o puede ser un densímetro, dependiendo de lo que tengamos en el laboratorio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengas respecto a la parte teórica? ¿Está todo claro?
Hay un silencio profundo. ¿Me han escuchado o no me han escuchado? Braulio, ¿me has escuchado? Sí, ingeniero, buenas tardes. Hola, El ¿cómo volumen, está? muy bien, ingeniero. ¿El volumen, ingeniero, de la solución va a ser conocida o simplemente vamos a determinar por los datos que La, tenemos? la altura, tenemos la altura. Podemos, por decir, preparar una solución, o sea, unos 10 litros de agua, por decir, y una cierta cantidad en este caso, de la sustancia. Puede ser 1,5 kilos de cloruro de sodio o 1 kilo de azúcar, por decir. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros determinar su densidad, ¿verdad? Entonces, si conocemos el volumen, podemos determinar su densidad. Y para determinar la masa, entonces necesitamos realmente la densidad, ¿ya? Esto, por ejemplo, para poder determinar la cantidad de calor real que se va a requerir para llevar a cabo el proceso de calentamiento. Entonces, en la práctica, nosotros vamos a dar la cantidad de solución que se debe preparar para que tengamos una medición dada por L, ¿ya? Entonces, la solución, suponiendo que son 10 litros con una concentración del 30%, por ejemplo, de cloruro de sodio, entonces ahí vamos a tener una altura característica. Entonces esa altura nos va a servir para poder determinar los coeficientes de transferencia de calor por convección y por radiación. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. Entonces, una vez determinado el volumen y la cantidad de agua que vamos a requerir y la cantidad de cloruro de sodio o de azúcar o cualquier otro componente que sea soluble en agua, entonces vamos a poder preparar. Y en función a eso, nosotros vamos a poder determinar ese calor que se tiene para cumplir con el objetivo respectivo. Entonces, una vez que hemos visto, entonces el procedimiento es el siguiente, ¿no? Vamos a preparar la solución, vamos a medir la longitud L, el diámetro. Después, una vez que tengamos esas mediciones, vamos a empezar con el proceso de calentamiento hasta que empiece a cambiar de fase, es decir, ebullir. Entonces, en ese momento vamos a parar el proceso y para ello también es importante medir la temperatura inicial del fluido, como también la temperatura final y el tiempo que va a tardar en llevar a cabo el proceso desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. O sea, la temperatura final va a ser cuando ya la solución empiece a cambiar de fase, es decir, a ebullir. Entonces, esos datos tenemos que medirlos. También es importante medir la temperatura externa de la pared del recipiente, en este caso del tanque. Entonces, esa temperatura de pared lo podemos medir con una termocupla o también con un termómetro, dependiendo de qué instrumentos se tengan, ¿ya? Luego es importante conocer la temperatura de los alrededores, es decir, del medio que esté rodeando al sistema. Nuestro sistema va a ser la solución que se va a encontrar, que se va a tener dentro del tanque, ¿ya? Entonces, esos datos son muy importantes para llevar a cabo el cálculo respectivo. Entonces, una vez que hemos entendido el procedimiento, vamos a pasar a los cálculos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver
¿Qué es lo que necesitamos para determinar el calor? Entre los cálculos, si ustedes ven aquí hay algunas fórmulas, ¿ya? Que el calor real, si ustedes ven, va a ser igual al calor que se va a requerir para llevar a cabo el proceso de ebullición, Qn, ¿ya? Más Qp. Entonces aquí Qp es el calor debido a las pérdidas. Anteriormente, si ustedes ven, cuando hacían prácticas de calentamiento, ustedes determinaban el calor sin considerar las pérdidas, ¿verdad? En cambio aquí vamos a considerar las pérdidas, y esas pérdidas van a ser por convección y por radiación. Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa entre la pared del sistema, pared externa del sistema, y los alrededores. Entonces, para determinar Qn, entonces necesariamente debemos conocer la masa de la solución. Esta masa puede estar dada en gramos o kilogramos. Entonces, para ello, si solamente conocemos el volumen, entonces requerimos de determinar su densidad para poder justamente determinar la masa. Ahora, si ustedes saben, cuando tenemos una solución disuelta, o diré una sustancia disuelta en agua, entonces su densidad del agua va a ser menor, ¿ya?, que la densidad de la solución. Entonces, por lo tanto, debemos determinar su masa de la solución. Entonces, eso se lo hace, ustedes saben, mediante un densímetro o mediante un pignómetro. Y el Cp, vamos a considerar el Cp tanto del líquido como en este caso, del cloruro de sodio. Como es mezcla, entonces necesitamos saber la masa total y la capacidad calorífica media de ambos componentes. Y delta T. Entonces el delta T va a ser la temperatura final, o sea, temperatura de ebullición, menos la temperatura inicial. Entonces, inicialmente debemos medir la temperatura de la solución, que puede ser 12, 14 o 16 grados, dependiendo de las condiciones ambientales que en el momento nos encontremos. Ahí no habría inconveniente de llevar a cabo ese proceso de calentamiento y determinar ese calor. Pero ese Qp, que es el calor debido a las pérdidas, va a ser igual a HT, ¿ya?, por A, multiplicado por delta T. Entonces, ahí ustedes están viendo claramente que HT sería el coeficiente de transmisión de calor, ¿ya?, total, ¿no?, transmisión de calor total, ¿no? Y ese coeficiente de transferencia de calor o de transmisión de calor total va a estar dada por la suma del coeficiente de transferencia, o diré coeficiente pelicular de transferencia entre la pared y el aire. Entonces, esto se lleva a cabo por convección. Entonces, es un coeficiente pelicular pared-aire, ¿ya?, y está en función de la temperatura de pared. En este caso, la temperatura de pared, lo hemos dicho, es la temperatura externa del tanque, ¿ya?, y la del aire, que viene a ser la de los alrededores, ¿no? Y HR vendría a ser el coeficiente, en este caso, de transferencia de calor por radiación. Entonces, la manera de calcular el coeficiente pelicular pared-aire por convección va a estar dada por esa fórmula que ustedes ven, y que es igual a 1.1 que multiplica a delta T sobre DE. El delta T ya es una temperatura donde se tiene que considerar lo que pasa
fuera del recipiente, ¿ya? No dentro, porque para calcular Qn hemos considerado la temperatura inicial del agua o de la solución y la temperatura final, que vendría a ser la temperatura de ebullición, ¿ya? De la solución. En cambio, en este caso, como He viene a ser el coeficiente pelicular pared-aire, entonces el delta T va a ser temperatura de la pared menos la temperatura del aire. Entonces ese sería el delta T. Y DE vendría a ser el diámetro externo, en este caso, del tanque. Entonces eso hay que medir. Entonces de esa manera podemos nosotros determinar el coeficiente de pelicular pared-aire. Este coeficiente pelicular, ¿ya? Pared-aire está dada en unidades de energía por unidad de superficie, unidad de tiempo y unidad de temperatura. Es decir, en el sistema internacional estaría dada en kilocalorías por metro cuadrado, hora, grado centígrado. Esas serían las unidades de HE. Para determinar HR, en este caso, el coeficiente de radiación, entonces vamos a utilizar la siguiente relación. HR va a ser igual a una constante 4.93, que vendría a ser la constante de Stefan Boltzmann, el cual está dada en kilocalorías por metro cuadrado hora, grado Kelvin a la cuarta, ¿ya? Entonces, ese sería la constante de Stefan Boltzmann. Epsilon, esa E que ustedes ven, epsilon es el coeficiente de emisividad, ¿ya? Eso va a depender del tipo de material que esté construido el tanque o el recipiente donde se está llevando a cabo el calentamiento o el suministro de calor, ¿no? En casos, por ejemplo, de que se trate un recipiente de acero, ese valor de E para una chapa de acero es de 0.8. Y de otros materiales va variando su valor y eso lo pueden obtener en tablas. Ahora, si ustedes ven la temperatura esa que ven T mayúscula T1 y T mayúscula T2, esas temperaturas están dadas en grados absolutos, ¿ya? En grados Kelvin. T2 vendría a ser la temperatura absoluta de la pared. Entonces, lógicamente, la temperatura absoluta de pared va a ser mayor a la temperatura absoluta, en este caso, del aire. Entonces, necesitamos medir esa temperatura de pared, como ya lo habíamos dicho en el procedimiento, mediante una termocupla o también mediante un termómetro. Entonces, esto va a depender del material o el instrumento que nosotros tengamos. Entonces, T2 sobre 100 a la cuarta, elevada a la cuarta, menos T1 sobre 100 elevado a la cuarta. Entonces, no hay duda de T2, eso está en grados Kelvin, y T1 también en grados Kelvin. Pero todo eso está dividido entre T2 y T1, ¿no? Ustedes ven T2 menos T1, y esa es la temperatura también del ambiente y de la pared. Pero eso está dado en grados centígrados, ¿ya? Para tener las unidades correspondientes, está dado en grados centígrados. Ahora, para determinar, por ejemplo, en el calor debido a las pérdidas, que es HT por el área y el delta T. Entonces nos estamos refiriendo ahí. Ya hemos analizado cómo determinamos el coeficiente total y hay que ver el área, ¿no? El área tenemos necesariamente para determinar el área, que vendría a ser la de un cilindro, ¿ya?
pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces necesitamos el diámetro del recipiente, es decir, DE, donde se va a llevar a cabo el proceso de transferencia de calor, ¿no? Y necesitamos la longitud, porque ustedes saben el área lateral es pi diámetro por la longitud. Entonces la longitud la vamos a determinar, como hemos dicho, considerando la altura del fluido, desde la superficie hasta el fondo del recipiente. Teniendo el área lateral, también es importante considerar el área basal, ¿no? Entonces el área basal, ustedes bien saben, está dada por pi diámetro cuadrado sobre 2 en este caso. Y esto nos va a con eso vamos a poder determinar el área. Ustedes bien saben que para determinar el área basal, entonces determinamos su área y como es basal, tenemos que considerar tanto la parte alta del fluido, es decir, la superficie, como la parte del fondo. Entonces, podemos efectuar el cálculo y tendríamos, por ejemplo, el área basal sería 0.785 por el diámetro al cuadrado. Ese 0.785 es simplemente la división que se ha hecho de acuerdo a la fórmula de pi diámetro cuadrado sobre 4, entonces sería 1 sobre 4, nos daría esa cantidad. Y esa área lo multiplicaríamos por 2, es decir, la base y la altura del recipiente correspondiente. Eso se los vamos a dar en la guía respectiva. Entonces ahora solamente estamos explicando cómo se tiene que determinar tanto el área basal como el área, por decir, lateral, ¿no? El área lateral está dada por pi diámetro y la longitud, ¿ya? Y el área basal está dada pi diámetro cuadrado sobre 4 y por 2. Entonces, eso en cuanto al calor debido a las pérdidas. Entonces, una vez que hemos obtenido HT, tenemos el área, entonces llevamos a cabo el cálculo correspondiente y lo sumamos al cálculo que nos ha permitido a nosotros determinar Qn. Entonces ahí tendríamos el calor real. Entonces luego vendrían los resultados. Entonces en los resultados sería calcular QR, calcular QP. Entonces ya sabemos cómo debemos calcular. Y también adicionalmente podemos determinar la cantidad de calor que le vamos a suministrar al sistema en función del tiempo. Desde la temperatura inicial, en este caso, cuando la solución esté fría, y la temperatura final cuando la solución empiece a ebullir. Entonces, luego vendrán las conclusiones y las recomendaciones, ¿no? Entonces, en eso consiste la práctica número 5, es decir, la que nos va a permitir determinar el calor real suministrado al sistema. Entonces, si ustedes ven, QP va a ser un calor adicional, que necesariamente hay que adicionarle, porque si el sistema estuviese aislado, ¿ya?, completamente, entonces estas pérdidas, este calor debido a las pérdidas, va a ser mínima. No va a ser tanto como cuando el sistema no está aislado, ¿ya? Entonces, eso es importante que nosotros consideremos. Entonces, aquí las pérdidas debido justamente al calor que se le suministre, ¿ya? Entonces va a estar en función justamente
tanto de HE como de HR. Y eso va a incrementar el tiempo requerido para llevar a cabo el proceso de calentamiento y también va a influir en la cantidad de tiempo que nosotros utilicemos. Entonces aquí podemos determinar posteriormente la potencia que ha sido necesaria para llevar a cabo este proceso de calentamiento. Y ustedes saben que para llevar a cabo el cálculo de la potencia, simplemente tenemos que considerar la cantidad de energía total que le vamos a suministrar al sistema, es decir, QR, sobre el tiempo que ha requerido llevar a cabo este proceso. Entonces, esa va a ser la potencia que nos va a permitir ser dada en unidades, por ejemplo, de kilojoule por segundo o kilovatios. Entonces, ese también podría ser un cálculo que ustedes tienen que llevarlo a cabo y va a depender del tiempo requerido para llevar a cabo el proceso de calentamiento. ¿Alguna duda que tenga de lo que se hace en esta práctica? Sí, ingeniero, en ¿Sí? QN, el CP de la solución, Esa el CP CP, de la solución la vamos a hallar en tablas o algo así a alguna temperatura o... sí, puede ser una temperatura baja, como el proceso de calentamiento no es grande, entonces pueden calcular, por ejemplo, el CP medios, tanto del agua como del cloruro de sodio. Entonces, para calcular el CP, ¿qué tienen que hacer? Conocer las fracciones molares de cada uno de los componentes, ¿ya? Y para determinar la fracción molar de cada uno de los componentes, en este caso del agua, como también del cloruro de sodio o en este caso, del azúcar o carbonato de sodio, cualquier otra sustancia, entonces ustedes tienen que determinar y saber cuánto es la masa del agua, como también la masa que está siendo disuelta para formar la solución correspondiente. Entonces va a ser un CP medios. Y el CP medios va a ser masa del agua por su fracción molar del agua más el CP en este caso del cloruro de sodio, por su fracción molar del cloruro de sodio. Entonces eso va a permitir tener el CP medios. Como es mezcla, entonces no es lo mismo calentar agua que calentar una solución, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan sobre SQN? ¿Está claro? Si yo tengo, por ejemplo, 10 litros de agua, ya necesito saber la densidad del agua. Y para determinar la densidad del agua, necesitamos, si no tenemos el dato, por decir, el densímetro o el pignómetro, podemos utilizar las tablas termodinámicas, ya conociendo el volumen específico a esa temperatura. La inversa va a ser la densidad. Entonces ahí con esa densidad y el volumen de los 10 litros vamos a poder determinar la masa expresada en gramos o en kilogramos. Lo mismo bueno, en este caso necesitamos también conocer la densidad de la solución. Entonces, para determinar la densidad de la solución, entonces ahí también tenemos que ver con un pignómetro, determinar la densidad de la mezcla, ¿no? Entonces, eso es un dato que ustedes tienen que determinarlo de manera experimental. Entonces, en la guía, en los datos que van a necesitar, ese dato se les va a dar, pero no así el CP, ¿no? ¿Alguna duda? Acerca del área Ingeniero, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? ¿Puede volver a repetir lo de CP medios, por favor? Bueno, para determinar la capacidad calorífica media de la solución,
como ustedes ven, va a estar en función de los componentes que tenga la mezcla. Habíamos dicho, no es lo mismo un CP del agua cuando este está, por decir, de manera unilateral, ¿no? O diría, es que esté solamente considerado en el proceso de calentamiento y no forme una mezcla, sino el agua. Entonces, ahí prácticamente determinaríamos el CP por tablas y a una determinada temperatura. Pero en este caso tenemos dos componentes, que es, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar el cloruro de sodio y vamos a utilizar el agua. Entonces, suponiendo que tenemos 10 litros de agua que van a permitir disolver, por decir, 1,5 kilos de sal. ¿Ya? Entonces, como tenemos el peso de la sal en gramos o en kilogramos, pero el volumen del agua lo tenemos expresado en litros, pero no así la masa. Entonces necesitamos determinar la masa de esos 10 litros. ¿Y cómo vamos a calcular la masa de esos 10 litros de agua? Entonces necesitamos conocer la densidad sí o sí. Si tenemos pignómetro, entonces inmediatamente determinamos su densidad y por medio de ella y el volumen calculamos la masa. Pero si en el caso nuestro, yo no les voy a dar la masa de esos 10 litros de agua, sino que con la temperatura ustedes pueden ir a las tablas termodinámicas, hallar el volumen específico, el cual nos va a permitir determinar su densidad. Es decir, si tenemos el volumen específico a la temperatura inicial, entonces vamos a poder determinar su masa respectiva. Es decir, si hay volumen específico, la inversa del volumen específico vendría a ser la densidad. Entonces, conociendo las masas, suponiendo que esos 10 litros, si la densidad fuera menor o fuera igual a 1, ya 1 kilogramo o 1000 kilogramos por metro cúbico, entonces la masa, o sea, los 10 litros van a ser igual a los 10 kilogramos. Pero si es menor a 1, entonces ahí habría que ver la masa del líquido, que puede ser mayor a los 10 o menor a los 10, dependiendo de la densidad en este caso, del agua, ¿no? Considerada como agua pura. Entonces, teniendo la masa, entonces necesitamos determinar el CP. Entonces, el CP medios lo sacamos, o el CP lo sacamos de tablas tanto para el agua y por la cantidad o diré por el otro componente que ha sido disuelto en el agua, en este caso, el cloruro de sodio. Entonces, tenemos dos capacidades caloríficas a una determinada temperatura, puede ser una temperatura intermedia, ¿ya? Entonces, para determinar la capacidad calorífica media, entonces esto va a estar en función justamente de la cantidad de masa que se tenga, tanto del agua como del cloruro de sodio. Entonces, para ello vamos a indicar que la capacidad calorífica media va a ser igual a la sumatoria de las capacidades caloríficas de los componentes y multiplicado por sus fracciones. Entonces, en este caso, como tenemos dos componentes, entonces la capacidad calorífica media va a ser igual a la capacidad calorífica, en este caso del agua, por su fracción molar del agua. Y para calcular la fracción molar del agua, ustedes saben, necesitamos conocer la masa del agua sobre la masa total. Y la masa total va a ser la masa del agua más la masa, en este caso, del cloruro de sodio. Entonces, eso nos va a permitir determinar la fracción molar de A, ¿ya? En este caso del agua. Entonces, una vez que hemos determinado la fracción molar del agua y conocer su CP,
del agua, le sumamos a la capacidad, al CP, en este caso del cloruro de sodio, Cloruro de sodio. fracción molar del cloruro de sodio. Entonces, eso nos va a dar un CP medios y que va a estar en función de la cantidad, el valor va a estar en función de la cantidad de masa que se tenga tanto de agua como de cloruro de sodio. Entonces, de esa manera podemos calcular la capacidad calorífica media de la mezcla. Y si fueran 3 componentes, en este caso, le sumaríamos el CP del componente 3 por la fracción molar del componente 3. Y la masa total sería de los 3 componentes que intervienen en la disolución o en la mezcla. ¿Ya? ¿Alguna duda? Gracias, ingeniero. La temperatura, Perfecto. vamos a utilizar la temperatura inicial, dijo, o la temperatura ya de ebullición de la solución. Pueden determinar una temperatura media o una temperatura final. Como es baja la temperatura, no va a haber mucha variación al respecto. Porque si fuera alta, entonces tendrían que determinar justamente la capacidad calorífica media en función de la temperatura, ¿no? En este caso, como es bajo, entonces podemos considerar en el proceso de calentamiento que esta capacidad calorífica media sea constante, ¿ya? Porque ustedes han visto, por ejemplo, en cinética, cuando en termoquímica veíamos cuando las temperaturas eran altas, entonces el CP que había que determinar estaba en función de constantes, en este caso A, B, C, y estas constantes se las relacionaba con la temperatura, ¿ya? Entonces ahí habían relaciones donde ustedes deberían determinar esa capacidad calorífica. Pero en este caso, solamente como la temperatura es baja, entonces podemos considerar que durante el proceso esta capacidad calorífica media va a permanecer casi constante, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Acerca del área del cilindro. El área, referente al área, ustedes van a necesitar un área, el cálculo del área total va a ser igual al área basal y al área, y más el área lateral, ¿ya? Entonces, área basal más el área lateral. El área lateral la pueden calcular mediante la relación de pi por el diámetro externo del tanque y por L. L es la altura del fluido, desde el fondo del recipiente hasta el nivel, es decir, hasta la superficie. Entonces, eso vendría a calcularse y conocerse como el área lateral. El diámetro, sabemos, el diámetro externo, y L, como habíamos dicho, va a ser la longitud, en este caso, del fluido, es decir, su altura, ¿no? Entre el fondo y la superficie. Y el área basal, que está dada por pi diámetro al cuadrado sobre 4. De tal manera de que, como son dos áreas basales, uno del fondo y otro de la superficie, es decir, en el fondo lo está atacando el medio ambiente, la temperatura del medio ambiente, y también en la superficie, como el sistema es abierto, entonces también influye los alrededores en el proceso de calentamiento. Por eso tienen que multiplicar por 2. Entonces, teniendo ya tanto el área lateral como el área basal, lo suman y ese sería el cálculo del área total. ¿Alguna duda al respecto? Inge, Sí. perdone, mil disculpas. Mi internet se entrecorta. Sobre el CP le estaba escuchando y se ha entrecortado, se cuelgan. ¿Podría, por favor, una vez más? Ya, A lo que he entendido, el CP sería igual a la masa del agua por su fracción molar por su CP, ¿no? Más claro, la más, masa del
del cloruro de sodio por su fracción Ya. molar, su CP, ¿no ve? Dividido a Claro, 2 sería. claro, en este caso el CP vendría a ser, por ejemplo, CP del agua por su fracción molar, ¿ya? Del agua más el CP por la fracción molar, en este caso del cloruro de sodio. Esto si el CP está por unidades de energía por unidad de masa, por decir, ¿no? y grado centígrado, o grado Kelvin, por decir. Pero si está como mol, entonces ahí habría que ver con la masa. Pero por lo general el CP ustedes lo tienen unidades de energía por unidad de masa y grado, ¿no? Entonces no habría inconveniente y QN estaría dada en este caso, en kilojoule. Ya, gracias. Sí, ¿Ahora está claro? sí. Ingeniero, Ya, sí. buenas tardes. Una consulta con relación a lo que usted mencionó ahorita, el CP, si está con unidades de masa, entonces utilizamos, indicaba la fracción molar, ¿cómo tendríamos que sacar? ¿Solamente una relación de masas, Inge? Claro, si el CP estaría dada en kilojoule por kilogramo grado, entonces ahí tendría que calcularse mediante, considerando en este caso también las fracciones, ¿no? Entonces estaría ya por unidad de masa y habría que ver cuál es la masa del agua, ¿ya? Entonces ahí ya tendríamos unidades solamente al hacer el reemplazo de las unidades, entonces tiene que irse tanto los kilogramos o los gramos y el grado centígrado o grado Kelvin, por decir, y tener solamente las unidades de energía, en este caso. Entonces tendrían que ahí también considerar la masa y su fracción, de tal manera de que las unidades les dé en kilojoule, en kilocalorías, ahí, de esa manera. ¿Ya? Ok, gracias, ¿Ya? Inge. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Pues yo creo que ahora no había sido tan sencillo calentar una solución, ¿verdad? No era como cuando ustedes utilizaban solamente agua, calculaban el calor requerido. En cambio ahora es muy importante para efectos económicos y de consumo de energía considerar las pérdidas que pueden haber al respecto. Porque no es lo mismo calentar o llevar a cabo el calentamiento de una solución de 1 litro, por decir, a cantidades grandes, entonces las pérdidas van a ser realmente significativas. Y ustedes cuando tengan su empresa tienen que considerar todos estos factores porque ya no están en la universidad o ya no van a estar en la universidad donde, bueno, la universidad les facilita la energía y prácticamente es casi gratis, ¿no? No digo casi gratis porque a veces ustedes pagan derecho de laboratorio, pagan su matrícula. De todas maneras, el gasto que ustedes hacen en estos procesos no se los siente, por decir, pero cuando ya ustedes lleven a cabo procesos a nivel planta piloto, a nivel industrial, requieren justamente de estos procesos donde si hay pérdidas hay que considerar, porque esas pérdidas a la larga influyen y bastante. Influyen en el tiempo, influyen en el consumo de combustible y ustedes saben ahora el combustible no es gratis, hay que pagarlo. Entonces tienen necesariamente que tener en cuenta estos factores y eso es muy importante en la industria. Es saber distinguir cuándo un sistema está aislado y cuándo no está. Entonces, cuando no está, la pérdida va a ser grande y si está aislado va a ser mínima, pero también es importante que ustedes lo consideren. Hemos hecho una práctica donde requerimos de un aislamiento para justamente evitar
pérdidas de calor, ¿ya? A través del cilindro, en ese caso concéntrico que hemos visto, y ustedes han demostrado que el plastoformo era el mejor aislante porque permitía que haya menor cantidad de pérdida de calor con respecto al cartón, ¿ya? Algunos han confundido y han indicado de que cuanto mayor calor que se disipe, es mejor el aislante. ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Estaban equivocadas o estaban en lo cierto? Equivocado, sí. Claro, ¿no? Entonces, mientras menos es la pérdida, mejor es el aislante. En este caso se recomendaría, para ese espesor, se recomendaría que el plastoformo sea el que lleve a cabo el proceso para poder aislar el tubo en este caso, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan? Entonces, si no hay dudas, dejaríamos ahí la práctica y estarían a espera de la guía correspondiente con algunos datos que les voy a proporcionar y otros ustedes van a tener que utilizar su ingenio y los datos adicionales para llevar a cabo el informe respectivo, ¿ya? Entonces, si no hay, estaríamos viéndonos la próxima semana, el próximo viernes, con la práctica número 6. Y una vez concluida la práctica 6, entraríamos al segundo examen como lo habíamos programado. Pero no se olviden de la implementación de sus prácticas. Ya tienen solamente un mes para poder presentar y ya es tiempo de que vayan pensando, porque si ustedes ven, este mes va a pasar rápido y ustedes tienen que aprovechar también su tiempo para poder tener una práctica donde se pueda obtener datos o sea entendible y se vea la manera de cómo se puede efectuar la misma, de tal manera de que cuando ustedes estén defendiendo la práctica con las ecuaciones que ustedes deseen utilizar, dependiendo del objetivo que se tenga, entonces esta sea prácticamente de fácil entendimiento y de poder llevar a cabo el cálculo de manera eficiente sin que, por decir, falte dato alguno y se cumpla con su objetivo respectivo, ¿ya? Entonces estaría en espera de eso. Ahora, hasta las 6 tendrían que pasarme la práctica número 4 para que pueda ir en el transcurso de estos días revisando lo que han hecho de la práctica sobre el proceso transitorio, ¿no? Ustedes bien saben, en el proceso transitorio habíamos dicho que ya no es lo mismo trabajar con masas constantes, sino hay que considerar que la masa del sistema puede entrar o puede salir. En este caso, hemos indicado que la masa no permanecía constante y que al inicio era mayor que al final, ¿ya? Entonces, voy a ver cómo lo han planteado, cómo han resuelto. Tenían todos los datos y en función a eso, entonces, estaría en espera de la misma. Si no hay más preguntas, entonces, lo único que me queda es desearles un fin de semana y que el lunes adelante ustedes puedan llevar a cabo sus labores de manera cotidiana, estudien, y otro de los factores que yo deseo es de que se cuiden. Si ustedes se cuidan, van a cuidar a sus familias, pero si no se cuidan, entonces van a contagiar a sus familias, ¿ya? Entonces, si no hay más, nos estaríamos despidiendo hasta el día viernes, Dios mediante, ¿ya?
Entonces, Inge, después, buenas tardes. Una sí, consulta. Inge, Grecia, para hacer el proyecto, ¿cuántas personas podemos hacer por grupo? son 63, 62 con la exclusión mínima. Pueden hacer entre 4, entonces va a haber tiempo, ¿ya? Pero si son 4, entonces tienen que presentar un buen proyecto. ¿Mm? Ok, Inge, gracias. ¿Entendido? Ya, que no sean proyectos que ustedes lo han hecho en técnico superior, porque no les voy a aceptar eso, ¿ya? Está bien. Tiene que ser algo novedoso, algo que ustedes hayan analizado y Inge, estén convencidos de que sí se lleve a cabo el proyecto de manera eficiente y sea de fácil, por decir, de fácil toma de datos, ¿no? ¿Alguien quería hablar? Inge, podríamos darle a conocer, no sé, individualmente, así, vía personal, digamos, por WhatsApp, el tema que queremos hacer como proyecto para que usted nos oriente, digamos, que sí, sí, esto está admitible o no, o es muy Claro, básico, así. Ah, ya. claro, eso tienen que hacerlo al contacto personal, no al grupo. Al Ok, grupo sí. tienen que presentar solamente sus informes, ¿cómo lo presentan? Lo presentan independientemente, no al grupo, ¿me entienden? Sus prácticas, ¿cómo la presentan? La presentan al WhatsApp entre tú y mi persona y nadie más, ¿no? Entonces ahí uno va calificando. ¿Ya? Entonces de esa manera también el proyecto tienen que, o sea, la guía tienen que presentarla. Entonces yo voy a revisar y te voy a decir si va o si falta algo, entonces puedes incluir esto dependiendo de la guía que presentes. Puede ser que algún cálculo o algún dato que en esa práctica puedas tomarlo, yo te digo, esto más incluye. ¿Por qué? Porque va a ser permitido y dependiendo de lo que ¿Qué tanto presentes, alboroto? puede llegar a Está cabo. bien, gracias, Inge. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Entonces ya Ingeniero, buenas sí, tardes. Francia, Podemos usar la simulación, ¿verdad, ingeniero? y también pueden utilizar simulación de tal manera que se requiere de internet. Entonces es importante ver qué es lo que en la simulación, qué datos van a enfocar, qué parámetros van a calcular, porque hay muchos parámetros que calcular. Entonces ustedes especificarán y de acuerdo a esas variaciones que pueda haber en esas propiedades, entonces ustedes dirán, vamos a hacer de esa manera y se hace, no hay inconveniente. ¿Mm? Pero lo importante es de que eso no lo hayan realizado en fisicoquímica, por decir, que en fisicoquímica están llevando a cabo simulaciones y como también creo en, en la materia de, ¿cómo se llama esta? De petroquímica también creo que están haciendo simulaciones. Entonces, esos datos, esas prácticas no las voy a aceptar. Tiene que ser algo que ustedes investiguen, ¿ya? Ok, Inge, gracias. Muy bien, Franz. Entonces, está entendible y tu guía me la presentarás al contacto personal y yo te diré, sí, va, haz esto, haz el resumen de tal manera de que estos datos se va a calcular y esos datos son los que tienes que manejar en la defensa. Entonces pueden trabajar entre máximo 4, mínimo 1, ¿ya? Ok, Inge, gracias. Perfecto. Entonces, no habiendo más, Braulio, ¿alguna duda? No, ingeniero, todo claro. Perfecto. Luego, Nicole, ¿alguna duda? Naomi. No hice ninguna duda. Hubo una orientación que me pedías, te he respondido, pero ya no me has dicho nada. Sí, es que ya había averiguado sobre eso y ya le había respondido esa duda. Por eso ya no le he respondido. Pero deberías decirme muchas gracias, no hacerme. Ay. Cuando ya no necesiten, digan,
Bueno, ya no, muchas gracias, todo eso, ¿no? Porque uno queda con la duda y dice, no sé, tal vez se ha enojado, diga así, ¿no? Ya Inge va a disculpar, pero igual, gracias. Ya, perfecto. De todas maneras, alguna duda que tengan y si les puedo ayudar, no hay inconveniente, lo hago, ¿no? Para eso estamos. Muy bien, con eso nos estaríamos despidiendo y el día viernes, Dios mediante, volveríamos a encontrarnos. Que tengan una feliz tarde y cuídense. Voy a retirarme. Adiós. Hasta luego. Gracias, Inge. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Luego, Inge.